Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 20 de junio. Damos inicio a la transmisión del webinario en materia de tablas dinámicas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Jorge Moreno, especialista de Findes en el área de cómputo, a quien me permito presentar como ingeniero en informática con estudios de especialización en programación y diversos cursos y diplomados en el área. Cuenta con más de 17 años de experiencia profesional brindando formación, consultoría y asistencia técnica a empresas e instituciones del sector privado y gubernamentales en software que en términos generales obedecen a la paquetería Office. Jorge es actualmente el jefe de la división de estudios de informática aquí en la Fundación, y antes de cederle la palabra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus recomendaciones, sus sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Jorge, buenas tardes, podemos iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Emilio. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya estuvimos trabajando por ahí en algún webinario de lo que es la herramienta de Solver. Ahora estamos aquí de vuelta con la herramienta de tablas dinámicas. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Pues vamos a iniciar con este tema que es el tan mencionado de Excel, el tema de las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Básicamente las tablas dinámicas son una tabla que me permite analizar datos, filtrando, subtotalizando de manera versátil. Estas dos herramientas que, si bien por separado se pueden utilizar muy atractivamente, cuando queremos conjuntarlas, bueno, tenemos ciertas limitantes. La tabla dinámica es, pues, la que me permite manejar de forma versátil estas dos herramientas, las herramientas de filtrado y las herramientas de subtotalización. Básicamente, ¿en qué consiste esta tabla dinámica? Es una tabla en la que nosotros podemos decidir muy fácilmente, con un clic, con unos cuantos clics nada más, decidimos qué es lo que queremos manejar como columnas y qué es lo que queremos manejar como filas. Insisto, con una versatilidad tremenda. El gran dinamismo que tenemos en ellas es que con unos cuantos clics cambiamos lo que es el dato que estamos analizando y con base en qué lo estamos analizando. Es decir, si tenemos un cúmulo de ventas y queremos analizar dichas ventas, tal vez con base en el estado en el cual se realizaron, el estado de la República, tal vez con base en la forma de pago, tal vez por ahí con el volumen de ventas o el producto que se comercializó, pues muy fácil nosotros podemos dar unos cuantos clics y analizar esa venta precisamente, incluso aplicando por ahí filtros o segmentaciones por fecha, por algún campo en especial, etcétera. Este proceso de las tablas dinámicas es un proceso extremadamente sencillo. Insertar una tabla tiene dos orígenes una tabla. Origen de datos locales y de datos externos, datos remotos. Cuando nosotros vamos a generar una tabla dinámica de datos locales, es muy sencillo, simple y sencillamente nos ubicamos dentro del área de datos. Vamos a analizar esta base de datos muy rápidamente. Tenemos un campo de clave de registros únicos. Tenemos un campo de nombre también con registros únicos. Tenemos estado, los 32 estados de la República Mexicana. Niveles de venta, en este caso etiquetados como A, B y C. Forma de pago, transferencia, tarjeta, efectivo, cheque. La fecha de la venta o la fecha en la que se ingresó el dato. Volumen de ventas, en donde encontramos mayoreo, menudeo y corporativo. Encontramos por aquí una columna que tiene un producto, 6 productos nada más, no quise que fuese esto algo tan engorroso. 6 productos: fruta, carne, lácteos, ropa, ferretería, abarrotes. Viene por ahí una columna del monto vendido y el costo de dicha venta. Decía, para insertar una tabla dinámica es un proceso extremadamente sencillo. Basta con que nos ubiquemos dentro del área de datos, en cualquier punto de este rango de datos, de la base de datos como tal.
utilizamos desde la ficha insertar el primer botón de esta ficha que dice tabla dinámica. Al ingresar la tabla dinámica, aquí viene lo que les mencionaba. El origen de datos puede ser o un rango local, el mismo que ya está seleccionado por haber estado dentro del área de datos, o bien puede ser una fuente de datos externa donde debiéramos seleccionarla de entre las conexiones disponibles. Ahora, una vez elegido el origen de datos para la tabla dinámica, tenemos que decidir en dónde vamos a colocar la tabla dinámica, donde siempre a los participantes de los cursos de tablas dinámicas, yo les sugiero que lo generen en una nueva hoja de cálculo, eso si apenas estamos incursionando en el tema de tablas dinámicas, para que vayamos conociendo cómo se comporta, qué tanto crece, qué tanto se reduce la estructura de la tabla dinámica. Y basta con esto para que le demos aceptar, y en ese momento ya se creó nuestra tabla dinámica. En el extremo derecho de nuestra pantalla va a aparecer una lista con los campos de nuestra base de datos, y del lado izquierdo ya estamos en la tabla dinámica. Tabla dinámica que va a estar dividida en cuatro secciones que son la sección de filtros, filas, columnas, valores. Los campos que coloquemos ahí serán los que generen las columnas, una columna para cada elemento distinto del campo colocado, o bien una fila para cada elemento del campo colocado, y los valores a analizar. Basta con que nosotros coloquemos los distintos campos en estas secciones. Por ejemplo, aquí voy a colocar estado en filas, y podemos observar que ya tenemos ahí esas 32 filas, una para cada estado. Y si nosotros montamos, por ejemplo, aquí el campo de monto en valores, ya tenemos ahí nuestro análisis. En este momento nosotros ya podemos estar analizando con esta función implícita, la función de suma para los valores de monto. Y me está acumulando la suma para cada uno de los estados, la suma para Baja California, la suma para Chiapas, la suma para Colima, etcétera, etcétera, etcétera. Es esto la tabla dinámica como tal. Ahora, ¿qué resta a partir de este punto? Que nosotros juguemos literalmente, que estemos activando y desactivando, llevando de un lugar a otro los campos, para que veamos cómo evoluciona, cómo cambia esa tabla dinámica. Hay muchas técnicas, muchas recomendaciones que se pueden dar con respecto a esto, qué campos colocar dónde, cómo colocarlos, en qué orden, etcétera, etcétera. Obviamente parte de nuestro curso de tablas dinámicas, pero vean que es un tema extremadamente sencillo. Basta con colocar alguno de los campos en alguna de las secciones. Acabo de colocar el volumen de ventas en la sección de columnas, y se genera entonces una columna para cada uno de esos niveles de ventas, para el nivel corporativo, mayoreo, menudeo, y ya me subdivide cada uno de estos subtotales que tenía cada uno de los estados por cada uno de esos niveles de ventas. Y es entonces que menciono, reitero este punto, es activar y desactivar los diferentes elementos, ir a la ficha a analizar, y desde esta ficha configurar la tabla dinámica como tal, para ver qué subtotales se van a generar, qué subtotales vamos a conservar, etcétera, etcétera, etcétera. Entre esas posibles tablas dinámicas, tenemos varios tipos. Por ejemplo, una vez configurada nuestra tabla dinámica, estoy cambiando de hoja a una donde ya tengo preparada una tabla dinámica donde se están visualizando los datos por volumen de ventas y por producto, ¿de acuerdo? Estamos viendo volumen de ventas, producto, por forma de pago. Estamos viendo aquí la forma de pago, cheque, efectivo, tarjeta, transferencia, y me está dando mis totales. Con unos cuantos clics que cambiemos, con unas cuantas opciones que realicemos, podemos cambiar el panorama. Me acabo de cambiar a otra tabla dinámica, precisamente en donde ahora lo estoy viendo al revés. Estoy viendo los productos, dentro de los productos las formas de pago, ¿sale? El tipo de pago, el método de pago, y subdividido entre los volúmenes de ventas, ¿de acuerdo? Incluso podemos estar manipulando ahí, tal vez, en lugar de que, perdón, el producto esté a nivel filas, esté a nivel columnas. Aquí se están manejando los 6 productos que mencionaba al inicio, el volumen de ventas, el método de pago, y así sucesivamente podemos ir generando las diferentes tablas dinámicas. Dice aquí, en este otro ejemplo de tabla dinámica, nosotros podemos observar que de un mismo campo, del campo de monto, puedo generar la operación o subtotalización de cuenta, de promedio, de la suma,
y lo que se acumula esto que representa en el total. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí que las ventas de ropa pagadas con cheque son 17, en promedio son de 8,881, suman un total de 150,982 y representan el 1,89% del total general. Claro está que para todos estos elementos, para todos los diferentes diseños, yo puedo estar aplicando filtros. Y tal vez, por ejemplo, no quiero ver cheque, quiero ver solo efectivo y tarjeta. Bueno, pues filtro mis datos y ya estoy viendo esto aquí. Y ahora podría decir que pagadas en efectivo, las ventas de ropa, son 133 ventas que en promedio son de 7,763, que suman 1,032,600 y su acumulación representa el 17,59% de la venta visualizada en nuestra tabla. ¿Sale? Entonces podemos estar jugando con bastantes opciones en nuestra tabla para poder analizar eficientemente nuestra información. Incluso puede ser una tabla dinámica tan sencilla como esta que muestro en pantalla en este momento, en donde tan solo veo el método de pago, la forma de pago, y su subdivisión de totales por el volumen de ventas, por corporativo, mayoreo, menudeo y el total general. El total pagado con tarjeta, el total pagado por transferencias bancarias, el total pagado en efectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a esta tabla dinámica la podemos mejorar, le podemos agregar elementos, le podemos agregar segmentadores de datos, le podemos agregar gráficas, etcétera, etcétera, para que no solo me muestre las cifras, sino también yo pueda jugar con estas opciones de filtrado, con estas opciones de gráficas, etcétera. Voy a mostrar una tabla dinámica que tiene la configuración completa, ya con lo conocido como un dashboard, como un tablero de control, que ya conjunta todos los elementos que podemos manejar en nuestra tabla dinámica, y está aquí. Ya tenemos una tabla dinámica. De hecho, aquí en esta hoja tenemos 3 tablas dinámicas que podemos conectar entre sí. Tenemos una tabla dinámica visualizando productos y niveles de venta para cada uno de los productos, subdividido en el método de pago. Método de pago que fue por cheque, efectivo, tarjeta o transferencia, y tenemos sus totales. Tenemos en la parte inferior otra tabla dinámica con los estados, ojo, con el monto vendido, pero también con su utilidad. Y podrían preguntarse, ok, la utilidad no era parte de los campos de nuestra base de datos. En la base de datos no existe el campo utilidad. Y como pueden ver, pues en la base de datos no se generó esa operación como para tener el campo adicional. Este es un campo autocalculado en la tabla dinámica que nosotros podemos generar y mostrar en nuestras diferentes tablas. De hecho, este campo personalizado, campo calculado, lo estoy mostrando en esta tabla dinámica, en esta y en esta gráfica. En esta otra gráfica tenemos la combinación del monto y la utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es así como podemos conjuntar nuestras gráficas y nuestras tablas dinámicas, además de poder utilizar estas herramientas que visualizamos en esta parte central superior, que se denominan segmentadores, son segmentaciones de datos, que no son otra cosa más que filtros, que yo puedo estar activando y desactivando, y ya puedo estar por ahí jugando con las opciones que se van a mostrar en mi tabla dinámica, para que me vaya cambiando las gráficas, me vaya cambiando mis totales, para poder analizar de una forma más eficiente nuestra información. Y ahí están los segmentadores. Noten cómo al activar un estado adicional van cambiando las gráficas, van cambiando los montos, porque todo esto se encuentra conectado. Nosotros vamos a configurar eficientemente esa conexión y así es como podemos manejar las tablas dinámicas. En conclusión, sus tablas dinámicas les van a ayudar a analizar su información. Ustedes deciden el dato que estén analizando, ustedes deciden con base en qué lo van a analizar, ¿de acuerdo? Y pues aquí los esperamos en un curso de tablas dinámicas para explicar todos los detalles. Jorge, muchas gracias. Vamos a proceder a dar atención a las preguntas que nos hacen los participantes y tenemos en este
primer momento la pregunta de José Buenfil. José Buenfil, buenas tardes. José nos pregunta, ¿cuál es el tamaño, cuál es la capacidad de datos que puede operarse en una tabla dinámica? Mira, en la tabla dinámica normal, lo que es un proceso normal, nuestra limitante como tal es la hoja de Excel. La hoja de Excel que tiene 1.048.576 filas, vamos a restarle los encabezados, vamos a etcétera, etcétera, pues estamos hablando de 1.000.000 de registros y los maneja eficientemente la tabla dinámica. Si esta tabla dinámica la conectamos con otra herramienta que es el Power Pivot, bueno, pues explotamos y tenemos muchísimo mayor capacidad e incluso capacidad de integrar con otras bases de datos. Pero si no utilizamos una herramienta adicional, un complemento de Excel, pues la limitante sería la capacidad de nuestra hoja. Raquel Méndez, buenas tardes. Nos pregunta, ¿conoce usted el cubo OLAP? El cubo OLAP son cubos de datos como tal que se arman para poder analizar los datos. Estos ya pueden ser analizados desde la tabla dinámica, desde una herramienta, un complemento de Excel que es el Power View. Sí, son cubos de información que se arman a través de conexiones entre ellos, tablas de diferentes datos, pero que tengan algo en común, obviamente. Gracias, Jorge. Tenemos la participación de Abril Pérez. ¿Cómo se agrega una columna de utilidad? Lo que tocabas ya hace un momento. Esto, ok. Bueno, básicamente es generando una fórmula como tal para que podamos tomar el dato. Permítanme hacer uno rápidamente y lo voy a hacer en una tabla dinámica. En una tabla dinámica que es muy sencilla para no saturarlos con información. Denme un segundo. Ok, me voy a pasar a la tabla dinámica donde veíamos estos datos que era muy sencillo. Método de pago, volumen de ventas con el monto de ventas. Dice aquí que me está mostrando el monto como tal. Es muy sencillo generar este campo calculado, simple y sencillamente. Obviamente debemos tener muy en cuenta y tener ya presente qué es lo que queremos realizar. Me estoy yendo a la ficha analizar, al grupo cálculos, campos, elementos y conjuntos. Por aquí generamos el campo calculado. Vamos a nombrar el campo, en este caso le voy a poner utilidad 02, puesto que yo ya tengo por ahí en la tabla dinámica un campo utilidad, y simple y sencillamente vamos a generar la fórmula que necesitemos. En este caso tal vez le voy a poner el monto menos el costo, sumo a la lista de campos el campo ya calculado, le doy a aceptar y se autoasigna a mi tabla dinámica para mostrarse los datos de forma automática. ¿De acuerdo? En este caso yo ya tengo aquí que me está presentando en mi tabla dinámica ya generada, me está mostrando para cada volumen de ventas corporativo, está la suma del monto y la suma de la utilidad 2, que es el campo que acabamos de generar. Gracias, Jorge. Tenemos la pregunta de Lucero Flores. ¿Se pueden poner fórmulas en las tablas dinámicas? Bueno, básicamente las fórmulas muy sencillas como las que ya acabamos de generar ahorita para un campo calculado, aparte de las fórmulas que pudiéramos agregar en las diferentes celdas y que éstas hagan referencia a nuestra tabla dinámica. Gracias, Jorge. Ramón Hernández, buenas tardes. Ramón nos pregunta, ¿se puede correlacionar una tabla dinámica y una macro? Claro que sí, se puede correlacionar, simple y sencillamente. Por ahí pues vamos a ver que vamos a tener ciertas restricciones. Tenemos que ver si la macro va a ser para generar la tabla dinámica, para configurar la tabla dinámica, o si simple y sencillamente va a ser para tomar ciertos datos de la tabla dinámica. Pero sí, de hecho, muchas herramientas ya creadas de estos tableros de control utilizan macros para poder estar actualizando sus datos. Gracias, Daniel. Daniel Hernández, buenas tardes. Daniel nos pregunta, ¿esto es Power Pivot? No, para nada. De hecho, Power Pivot es una herramienta que me permite integrar las bases de datos. Ahorita trabajamos con una base de datos local.
y una base de datos, bueno, muy pequeñita, tiene 1000 registros, y el Power Pivot es finalmente para integrar bases de datos o muy grandes o de diferentes orígenes. Entonces, vamos, ya cuando se tienen integrados los datos con la herramienta, con el complemento Power Pivot, pues ya se pueden generar las tablas dinámicas. En sí, las tablas dinámicas es el análisis de los datos, y el Power Pivot sería el integrador o el proveedor de los datos. Jorge, gracias. Ramiro Tobar, buenas tardes, gracias por su pregunta. ¿Cómo se introduce la última parte? Entre paréntesis, para ir seleccionando lo que vamos queriendo ver en el dashboard. Bueno, son diferentes métodos, dependiendo de lo que queremos integrar. Si yo quiero integrar una segmentación, en la ficha analizar tenemos aquí las segmentaciones de datos, en donde voy a elegir el campo que yo quiero segmentar, con base en qué campo quiero segmentar los datos. Tal vez lo quiero segmentar aquí por producto, lo agrego y ya tenemos aquí nuestro segmentador. Y las gráficas como tal, pues nosotros simple y sencillamente también desde la ficha insertar, nos vamos aquí a insertar gráfico dinámico, elegimos el tipo de gráfico que queremos generar y simple y sencillamente ya está aquí nuestro gráfico. Laureano, buenas tardes. Laureano Gómez, buenas tardes, Laureano. ¿Se pueden generar tablas dinámicas con datos en diferentes hojas, incluso libros? Sí, el integrador de las bases de datos de Excel es excelente. Ahora, cuando son no orígenes de varios libros, sino orígenes tal vez de una base de datos de Access, una base de datos de texto, una base de datos plana, incluso por ahí otra de Excel, etcétera, etcétera, sí vamos a tener que recurrir a otras herramientas de integración que sería el Power Pivot. Pero sí, podemos generar las tablas dinámicas a partir de diversas fuentes. Lo que nos acaba de ilustrar, perdón, Gonzalo Reyes. Gonzalo, buenas tardes. Lo que nos acaba de ilustrar es lo que se conoce como gráficas dinámicas. Así es, así es. Esto es una gráfica dinámica. En estas gráficas, básicamente, ustedes las van a observar casi idénticas a las gráficas convencionales. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos entre una gráfica dinámica y una gráfica normal? Yo siempre lo digo muy sencillo, es el origen de los datos. El origen de los datos es una tabla dinámica, son datos dinámicos de donde proviene esta gráfica. Pero, sobre todo, en las gráficas dinámicas vamos a encontrar controles de filtro, los mismos controles que yo encontraría en mi tabla dinámica para poder visualizar menos datos y de hecho que esto también se filtre en la tabla dinámica. Entonces van a estar conectados permanentemente. El filtro que yo aplique en alguno de esos elementos, ese mismo filtro se aplica tanto en la gráfica como en la tabla dinámica. Jorge, muchas gracias. En el curso que imparten, se ven cómo segmentar datos, cómo operar escalas de tiempo y campos calculados. Así es, en nuestro curso vemos precisamente esos temas. Bueno, posiblemente a nivel curso no pudiéramos generar un dashboard tan completo porque pues en algún momento tenemos que pasar al siguiente tema y al siguiente tema, etcétera, etcétera. Pero sí, un dashboard como el que estamos viendo en pantalla, bueno, sí es posible generarlo y de hecho estos son los temas que vemos en el curso. Vemos la generación de los segmentadores, la configuración de ellos, la escala de tiempo, donde también puedo generar por ahí segmentación, que es esto que tengo en pantalla, y las gráficas como tal. Sí vemos estos temas en el curso. Sí, Rogelio, con todo gusto. Nos pide que agrandemos la imagen para alcanzar a apreciar las diferentes informaciones que se tienen en pantalla. Por aquí tenemos en este momento lo que es la segmentación de datos. Tengo segmentados los datos por estado y veamos cómo agregando un estado se van cambiando nuestros registros, se van cambiando nuestros datos. Elimino algún campo, elimino otro, un estado en este caso, agrego Puebla, etcétera, y mis datos van cambiando. Al mismo tiempo sucede esto también cuando desactivo o activo algunos productos o algunos métodos de venta, volúmenes de venta. Tenemos por aquí del lado derecho nuestra gráfica que también va a ir cambiando
conforme vayamos agregando o quitando elementos en nuestros criterios de segmentación, vemos cómo se va modificando la visualización de nuestras gráficas. Lo mismo para las segmentaciones de datos. Si yo elijo, por ejemplo, abril, mayo, junio, que sería el segundo trimestre, vemos cómo todos nuestros datos cambian incluso enero, febrero, marzo, cambian todas las gráficas y me muestran precisamente los datos. Muchas gracias, Jorge. Pues bien, antes de terminar con esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de actualidad de interés en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 27 de junio a las 18 horas abordaremos el tema cómo desarrollar la creatividad. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 27 minutos, día 20 de junio. Damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego.